Transfusiones sanguíneas en equinos. Las transfusiones sanguíneas son procedimientos a través de los cuales se introduce por vía venosa sangre reconstituida o componentes específicos para sustituir la función de este elemento deficiente. Es considerado un tratamiento de apoyo. La administración de sangre total está indicada en animales que cursan con anemia severa, suficiente para impedir la correcta oxigenación de los tejidos. Las indicaciones más frecuentes para una transfusión sanguínea son la destrucción acelerada de eritrocitos y las hemorragias masivas, producto de accidentes o traumas. Indicaciones. La mayor parte de las veces se administra sangre fresca y completa del donante, pero es preferible administrar los componentes de la sangre por separado, ya que proporciona al paciente solo lo que él necesita y se evitan reacciones adversas. El plasma ha sido utilizado para la terapia primaria o de soporte en varias enfermedades, reemplazando inmunoglobulinas perdidas, factores de coagulación, enzimas y proteínas, ayudando a mantener la presión oncótica vascular. En animales normovolémicos y anémicos existe la alternativa de transfundir solo eritrocitos en vez de sangre total, exponiendo al receptor a un menor riesgo. Para realizar una transfusión sanguínea en equinos. Previamente se deben hacer pruebas en los donantes de sangre y se debe tener en cuenta que no hay un donante universal verdadero, porque hay 8 grupos sanguíneos equinos y 30 factores sanguíneos diferentes. Además, hay caballos que ya han tenido transfusiones previas y tienen un mayor riesgo de portar anticuerpos, entonces no son donantes adecuados. Estos también tienen mayor riesgo de experimentar reacciones adversas cuando reciben una transfusión de sangre. Un dato importante es que los burros y las mulas tienen un antígeno eritrocitario conocido como factor del burro y por lo tanto no deben usarse como donantes de sangre para caballos y no deben recibir sangre de caballo a menos que se confirme que está libre de anticuerpos contra el factor del burro. Se puede iniciar recolectando hasta el 20% del volumen de sangre del caballo donante y lo ideal es administrar líquidos cristaloides para reemplazar el volumen sanguíneo perdido. Y se recomienda esto cuando se recolecta más del 15% del volumen sanguíneo. Se procede a colocar un catéter intravenoso de longitud corta de 1 a 2 pulgadas de un diámetro grande, calibre 10 o 14 en la vena yugular. Y se puede mejorar este flujo dirigiendo el catéter hacia la cabeza del animal, generando un flujo opuesto venoso y ejerciendo presión sobre las venas yugulares debajo del catéter. El flujo sanguíneo se puede mejorar aún más mediante el uso de la succión al vacío, porque se ha demostrado que este método puede producir un producto sanguíneo de buena calidad. Y cuando se recolecta sangre para transfusión inmediata se puede utilizar una solución anticoagulante simple como citrato de sodio al 3,2% o al 4%, pero cuando se va a almacenar se necesita un tampón de pH y una fuente de glucosa, como uno de los que mencioné anteriormente en los requerimientos, llamado citrato fosfato dextrosa con adenina. El uso de sangre entera tiene más ventajas porque incluye una mejor viabilidad de los glóbulos rojos, niveles más bajos de lactato y potasio y menos reacciones inflamatorias. Sin embargo, esto no siempre es práctico. Entonces, cuando se recolecta la sangre para el almacenamiento, se debe prestar atención a la esterilidad y se debe considerar la leucorreducción antes del almacenamiento. Este es un procedimiento a través del cual se reducen los leucocitos para evitar reacciones adversas y la sangre se va a almacenar en un refrigerador a 4 grados centígrados. El volumen, para determinar el volumen de transfusión, se puede utilizar estimando la cantidad de sangre perdida durante la hemorragia, teniendo en cuenta factores como ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar, presión sanguínea, o también se puede usar el hematocrito deseado en anemias más crónicas, en el cual el volumen de transfusión de sangre es igual al peso corporal por 80 mililitros por kilogramo por el hematocrito deseado menos el hematocrito real dividido el hematocrito del donante. Aproximadamente del 25 al 50% de la sangre que perdió el paciente debe reemplazarse y se pueden usar glóbulos rojos empaquetados si existe preocupación por una sobrecarga de volumen. El volumen a transfundir también puede estar limitado por la sangre que se logre recolectar de forma segura del caballo donante y la sangre debe administrarse utilizando un filtro
para eliminar cualquier coágulo de sangre o fibrina. Una transfusión sanguínea en equinos son una bolsa para recoger sangre seca con aguja o una bolsa de transferencia de cabezal simple o cabezal doble. También se deben usar anticoagulantes como el CPDA1 o el citrato de sodio al 4% o la solución anticoagulante citrato de dextrosa fórmula A. Adicionalmente, debemos contar con un set de transfusión sanguínea intravenosa que tenga un filtro y una cámara de goteo plástico y un tubo separador de sangre del donante, que se va a usar para extraer la sangre sin diluir del tubo del donante al recipiente de recolección de sangre. Contraindicaciones de las transfusiones sanguíneas. Existen muchas complicaciones en el momento de hacer una transfusión sanguínea, por lo cual se debe tener en cuenta que solo debe hacerse en casos de emergencia, como lo son hemorragias incontrolables, por ejemplo una ruptura de arteria o una hemorragia uterina en posparto, o en anemias severas en el caso de enfermedades autoinmunes. El hematocrito es de las mediciones sanguíneas más importantes para determinar si hacer una transfusión o no. El rango normal en equinos está entre el 32 y el 52%, pero se declara necesidad de transfusión cuando el resultado está en 12% o menor. Otra medición sería la hemoglobina, donde los rangos normales son de 11 a 19 gramos por decilitro, pero se tiene en cuenta si es menor a 8 gramos por decilitro. Conforme al donador es importante recordar que el volumen máximo a donar es de 15 a 18 mililitros por kilogramo en un mes por caballo y que ese volumen debe ser utilizado en lo más posible las primeras 4 horas. Lo principal a tener en cuenta para una transfusión sanguínea es, primero, los donantes deben de estar al día con su plan de vacunación y registrados debidamente. Segundo, por lo general se evitan caballos del grupo sanguíneo tipo A, C o Q como donantes porque esta sangre está reportada como inmunogénica, es muy estimulante del sistema inmune y causa reacción en la transfusión. Tercero, no hacer la transfusión en animales donde la muestra de tipificación de sangre se torna en grumos, ya que muestra una reacción. Y cuarto, las células que son transfundidas al nuevo animal, es decir, nuestro paciente, solo van a durar unos días en el organismo, por lo que se debe garantizar que este ejemplar tenga la médula ósea funcionando correctamente. Se debe tener en cuenta que lo más importante puede ser la recolección, manipulación e identificación de muestras adecuadas, ya que es imprescindible para las pruebas de alta calidad antes de las transfusiones, pues las transfusiones adversas e incompatibles pueden poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. ¿Cuáles serían los pasos previos a una transfusión sanguínea en equinos? Lo primero es saber que una muestra debe estar debidamente etiquetada con el nombre del paciente, apellido del propietario y, si es posible, un número de registro médico. Se debe recoger la muestra en tubos ETA y la prueba cruzada en tubos de separación de suero o túbulos de coágulo. La muestra debe ser centrifugada y vamos a utilizar el suero teniendo en cuenta que los glóbulos rojos del donante son muy importantes para tener en cuenta la compatibilidad cruzada. Se requiere que la muestra no tenga más de 3 días de haber sido tomada. Los grupos sanguíneos son definidos por los antígenos que se posan en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí está la importancia de la tipificación de la sangre para que no se creen anticuerpos como reacción de la transfusión de sangre. Este método de tipificación sanguínea es un proceso de reacción de hematoaglutinación visible entre los antígenos de la superficie de los glóbulos rojos. Existen métodos de tubo, tarjetas y columnas de gel, pero lastimosamente suelen dirigirse a laboratorios especializados y no son tan posibles como pruebas de campo en el momento de una urgencia. La prueba cruzada principal es la prueba serológica. Está diseñada para determinar la compatibilidad entre los glóbulos rojos del donante y del receptor, es decir, nuestro paciente. El punto final de la prueba será el tipaje sanguíneo y la detección de anticuerpos. Es una reacción de hematoaglutinación visible.
Si se demuestra una reacción de aglutinación, existe una incompatibilidad y los glóbulos rojos del donante no deben usarse para la transfusión. La prueba cruzada menor es la prueba serológica diseñada para determinar la compatibilidad entre el plasma del donante y el receptor, es decir, nuestro paciente. La transfusión de plasma que contiene productos de glóbulos rojos, es decir, la sangre completa, tiene el potencial de causar destrucción de los glóbulos rojos del paciente si el donante tiene un halo anticuerpo. Esto debe considerarse en animales que reciben las transfusiones de sangre completa. Estas pruebas cruzadas no garantizan la no presencia de problemas en la transfusión, pues existen posibilidades de que estos anticuerpos estén presentes en títulos bajos y no son detectados por las pruebas cruzadas. Hay otro método alternativo que es la aglutinación en gel, pero está actualmente disponible en la práctica veterinaria para el emparejamiento cruzado canino y felino. Con los equinos existen otras dos pruebas usadas basadas en la metodología de pruebas cruzadas. Están dirigidas a detectar anticuerpos en el suero de la yegua contra glóbulos rojos del potro. La primera es una prueba de ensayo hemolítico donde el suero de la yegua se incuba con glóbulos rojos del potro con presencia de complemento y se desarrolla una hemólisis para ser positiva. La segunda es una prueba de aglutinación donde se diluye suero o calostro materno con una suspensión de glóbulos rojos del potro, aproximadamente 5%, y si hay aglutinación la prueba será positiva, es decir, la yegua tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos del potro. Recuerde siempre, primero, confirmar el tipo de sangre anterior. Segundo, determinar si la receptora ha estado embarazada alguna vez. Tercero, revisar el historial de transfusiones previas. Y cuarto, documentar la terapia farmacológica actual. Posibles resultados a la transfusión sanguínea. Los productos sanguíneos deben administrarse lentamente durante los primeros 15 minutos para controlar al caballo en busca de signos de reacción a la transfusión aguda. La incidencia informada de las reacciones a la transfusión de sangre en caballos es del 16%. Las pruebas cruzadas no predicen con precisión las reacciones a la transfusión y por lo tanto los caballos deben ser monitoreados de cerca incluso cuando se confirme una prueba cruzada compatible. Los caballos pueden desarrollar aloanticuerpos dentro de la primera semana de la transfusión y por lo tanto se recomienda una prueba cruzada antes de realizar una segunda transfusión. La comparación cruzada de rutina evalúa la hematoaglutinación. Sin embargo, las reacciones hemolíticas más comunes no se detectan, al menos que se agregue complemento de conejo a la mezcla de reacción. Aunque las muestras de donantes almacenadas se pueden usar por conveniencia, las muestras de sangre frescas producen resultados más reproducibles en pruebas de compatibilidad cruzada. Complicaciones de las transfusiones sanguíneas. Las reacciones hemolíticas agudas generalmente ocurren cuando hay anticuerpos de glóbulos rojos empaquetados preexistentes. También se ha informado de hemólisis severa después de la administración de sangre previamente almacenada de manera inadecuada. Los signos clínicos incluyen hemoglobinemia, hemoglobinuria y respuesta inflamatoria sistémica. La transfusión debe detenerse inmediatamente cuando se sospecha de reacción hemolítica aguda. Las reacciones a la transfusión hemolítica tardía pueden ocurrir más de 24 horas después de la transfusión y dar lugar a signos clínicos similares de hemólisis como fiebre, postración o choque. Otras posibles reacciones a la transfusión incluyen fiebre y reacción alérgica. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 pueden manifestarse como urticaria, prurito, piloerección y en casos graves shock anafiláctico o incluso la muerte. Las reacciones leves a moderadas se pueden tratar con un antihistamínico o corticosteroide y las reacciones severas requieren tratamientos con epinefrina. Las reacciones transfusionales agudas con hemólisis que no tienen una base inmunológica incluyen aquellas causadas por daño en los glóbulos rojos por envejecimiento, lesión osmótica, lesión mecánica o lesión térmica, además de posibles efectos negativos como la transmisión de enfermedades infecciosas, contaminación bacteriana, toxicidad por citrato, sobrecarga circulatoria. Incluso se ha informado de hepatitis sérica con transfusión de plasma comercial en caballos. Los efectos adversos parecen ser menos comunes con las transfusiones de plasma que con las transfusiones de sangre. Los glóbulos rojos empaquetados almacenados o sangre almacenada, según estudios recientes, indican los efectos negativos como
glóbulos rojos que experimenten cambios en el pH, glucosa, ATP y estabilidad osmótica durante el almacenamiento, conocida como la lesión de almacenamiento. Los autores de análisis de estudios que examinan el efecto de la duración de almacenamiento de la sangre sobre la mortalidad en los humanos concluyeron que la transfusión con sangre almacenada más antigua aumenta significativamente el riesgo de muerte. Ningún informe compara los efectos inflamatorios o de mortalidad de la sangre almacenada en el caballo, pero según la información de otras especies, la sangre fresca sería ideal cuando esté disponible. La vida media de los glóbulos rojos de la sangre entera equina halogénica de 24 horas es aproximadamente 20 días, en comparación con la vida media de 45 días para la sangre equina autóloga de 24 horas. Otras ventajas de la sangre entera fresca incluyen plaquetas viables y factores de coagulación en el plasma. A pesar de que las transfusiones de sangre se consideran con frecuencia como una terapia necesaria y de importancia vital, no están libres de riesgo de reacciones adversas, debido a que cada transfusión conlleva el riesgo de provocar una reacción adversa. Los médicos veterinarios deben considerar siempre los beneficios terapéuticos y el riesgo de una reacción previo a la administración.